una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por poder vivir este momento de comunión que hemos tenido en alabanza hoy. También, Señor, el momento de comunión y alabanza y oración que pudimos tener ayer, Señor, con los demás pastores e iglesias que pudieron participar. Padre, ahora queremos, Señor, centrarnos y entregarnos de corazón, Señor, a tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana. Pedimos que nos des un corazón quebrantado y dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos para que tengamos estos oídos que de verdad oyen. Abre nuestros ojos para que tengamos estos ojos que de verdad ven, Señor. Porque pedimos esto porque reconocemos, Señor, que a veces tenemos tu verdad delante de nosotros, pero no la podemos ver, Señor. Porque nuestro corazón está lleno de pensamientos de este mundo, está entenebrecido, Señor, con nuestra carne, con nuestras voluntades, y clamamos, Señor, ayúdanos, y habla a nuestro corazón en esta mañana. Acércanos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, después de 2 semanas, hoy damos continuidad a la serie que estábamos mirando, ¿no? De cómo tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y en la última predicación vimos que hay diferentes sentidos de la palabra voluntad en la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a seguir profundizando en ello, pero antes me gustaría hacer un breve repaso de lo que vimos, ¿sí? Existe mucha confusión en el medio cristiano sobre qué es la voluntad de Dios, cómo definir, cómo explicar, cómo entender la voluntad de Dios. Entonces, por la confusión que hay, es importante que invirtamos tiempo meditando, aprendiendo, buscando conocer y aprender qué es lo que la palabra de Dios habla sobre su voluntad, ¿no? Y hay muchas personas que viven un evangelio subjetivo porque piensan que Dios tiene que revelar exactamente cada una de las cosas que suceden en su vida, ¿no? Entonces, les he comentado, ¿no? Que uno se levanta y ora diciendo, Dios, ¿quieres que primero cepille los dientes o peine el pelo, ¿no? O, ¿no? Ahora qué camisa de color quieres que yo ponga hoy, ¿no? Para hacer tu voluntad, cumplir tu voluntad. Entonces, acaba siendo un evangelio demasiado místico y con poco fundamento, porque ¿cómo uno va a decir si esto es de la voluntad de Dios o no? Entonces, Dios nos ha dado un firme fundamento, que es su palabra, ¿no? Pero luego está la parte de que vivir esto pensar de esta manera es pensar en la voluntad de Dios como algo oculto, algo que nadie puede conocer si no está súper concentrado, ¿no? Y conectado al Espíritu de Dios, si no llega a alcanzar esto, ¿no? Entonces, transmite la idea de que hay unos pocos en la faz de la tierra que son los privilegiados que conocen la voluntad de Dios porque tienen como una aura, ¿no? Especial y transmite algo como si fuese así, ¿no? Y esto bíblicamente no es verdad, ¿no? No es verdad. La gran mayoría de la voluntad de Dios para nosotros como cristianos está revelada en la palabra, ¿no? ¿Y por qué digo la gran mayoría? Porque, bueno, en la palabra no está, ¿no? Si tú quieres poner tus hijos en un cole, ¿no? Tienes 2 coles, vas a pensar en uno o en otro. En la Biblia no está escrito ponen este o ponen el otro. Entonces, la mayoría, es decir, todo lo que el Señor tiene para ti revelado en la palabra es suficiente para que puedas vivir de manera santa delante del Señor. Para aprender a ser, ¿cómo es esto de ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Esto está aquí, ¿vale? Lo demás vamos a mirar en profundidad en esta mañana, ¿no? O todo lo que podamos. ¿Cuál es el problema de esta visión de como si la voluntad de Dios fuese algo escondido que tenemos que estar buscando todo el rato? El problema es que afecta nuestra visión de Dios, muestra como si Dios fuese alguien súper distante y que tenemos que estar a oscuras buscando a ver si encontramos a Dios. Y esto no es cierto, ¿no? Porque Dios es un Dios que se revela a nosotros. Tenemos una visión equivocada de la Biblia porque menospreciamos la Biblia, decimos, bueno, esto está escrito en la Biblia, pero yo quiero saber, ¿no? Y sin darnos cuenta acabamos menospreciando lo que está escrito en la palabra de Dios. Y luego vimos que
esto produce una angustia en el corazón de las personas si vivimos con este pensamiento de que la voluntad de Dios está escondida, ¿no? Totalmente oculta, ¿no? Porque unos o van a vivir en una ansiedad diciendo no soy un cristiano de verdad porque yo no conozco la voluntad de Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios, o si no, va a hacer con que uno se piense superior a los demás porque él sí sabe, ¿no? Él sí sabe, Dios le dice, gira a la izquierda, gira a la derecha ahora, ¿no? Entonces, queda un cristianismo, nos da una visión distorsionada de qué es ser cristiano, qué es vivir la vida cristiana. Y el tercer punto, ¿no? Es que cuando la Biblia nos habla de la voluntad, ¿no? Sobre la voluntad, también comenté, ¿no? Que la palabra voluntad no siempre tiene el mismo sentido. Vimos la última vez que hay el sentido de la preceptiva, ¿no? La voluntad preceptiva que habla de los preceptos de Dios, que son sus mandamientos para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que Él nos mostró, que cómo Él quiere que nos portemos, que vivamos en este mundo? Y también habla de la voluntad decretiva, que son las cosas que Dios decretó en el mundo, ¿no? Como una de ellas, que es el centro, ¿no? De toda la Biblia, que es la venida de Cristo, ¿no? El abrir la salvación a los hombres a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Fue algo que Dios decretó y que Él lo iba a hacer. Entonces, no había nada ni nadie en el mundo que pudiese impedir que esto pasase, porque Dios así lo había decretado. ¿Vale? Entonces, hoy miraremos algunas aclaraciones sobre la voluntad de Dios que yo creo que es importante recordarlas y tenerlas en mente. Para ello vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fijaros qué tremendo, ¿no? El apóstol escribe a la iglesia de una ciudad que se llamaba Colosas, ¿vale? Dicen que Colosas estaba como a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso, ¿vale? Cuando en el libro de Apocalipsis habla de las 7 iglesias, ¿no? Del Apocalipsis, dicen que esta ciudad estaba ahí cerca de estas iglesias, ¿vale? Que actualmente está en Turquía, donde estaba esta iglesia entonces, o esta ciudad. Y los hermanos que vivían allí en Colosas dieron información a Pablo de cómo ellos estaban viviendo la vida cristiana. Y Pablo dijo que se alegró, ¿no? Él recibió noticias de la fe de estos hermanos y él se puso contento y dijo, no, nos alegramos de escuchar noticias vuestras, ¿no? De vuestra fe, cómo servís al Señor. Ahora él dijo, nosotros que estamos aquí, ¿no? Yo y los hermanos que están conmigo, no cesamos de pedir al Señor algo. ¿Y qué era lo que le estaba pidiendo? Él dijo, pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Ahora, la pregunta que surge al leer esto es, ¿cómo una persona puede ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es algo así oculto, ¿no? Que nadie puede tener acceso para alcanzar. ¿O qué significa entonces ser lleno de su voluntad? Y por ello se nos hace necesario meditar, ¿no? En conocer la voluntad de Dios. Porque hay muchos cristianos que viven la vida en Cristo con este pensamiento de que nunca, jamás podrán conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Yo conozco, hermanos, personas que están congregándose desde hace 10, 15 años. Y si tú les preguntas, ¿tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? La persona va a decir, todavía Dios no me la ha revelado. Y es triste esto, ¿no? Ahora, tanto tú, ¿no? Cuanto yo, cuanto los colosenses,
¿no? Que Pablo estaba orando por ellos, necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad y es posible que seamos, ¿no? Es posible que conozcamos la voluntad del Señor, por eso es importante profundizar en ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer estas aclaraciones que haré esta mañana? Porque antes de profundizar, yo quiero hablar de estas importancias. ¿Por qué es importante? ¿No? Algunos pueden pensar que es pérdida de tiempo estar hablando todo el rato sobre el mismo asunto, ¿no? Bueno, estamos repitiendo algunas cosas, estamos dando vueltas y vueltas y hablando y hablando puntualmente sobre algunas cosas, ¿no? Y algunos pueden pensar, esto es algo exagerado, ¿no? Que no hace falta y que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero en realidad, no meditar en ello es dársela o quitarse la oportunidad de poder conocer más en profundidad la voluntad de Dios. Es como quedar a medias, decir, bueno, puede ser que Dios tenga más, pero como yo creo que no hace falta profundizar tanto, me quedo en la superficie. Entonces el Señor nos da la oportunidad, mirando este versículo, ¿no? Que su deseo, su anhelo es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y no profundizar puede llevarnos a vivir una vida cristiana de manera sin ser consciente de lo que estamos viviendo delante de Dios, si es su voluntad o no es su voluntad. Y entonces el no profundizar, el no matizar, no tener los conceptos de manera clara en nuestra mente y en nuestro corazón, influye en nuestra vida, influye en nuestras decisiones en la vida. También es importante porque necesitamos ser más claros y precisos a la hora de compartir la fe con las personas. Porque si estás compartiendo la fe en Cristo a una persona y la persona te pregunta, ¿no? ¿Esta es la voluntad de Dios? Y si tú contestas de manera superficial, puedes transmitir algo que no tiene nada que ver con lo que tú quieres transmitir y que no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra. Entonces, es algo muy serio, ¿no? Por ejemplo, si una persona está pensando, incluso entre cristianos, si una persona está pensando en una voluntad más preceptiva y tú le contestas pensando en una voluntad decretiva, una respuesta simple puede traer una confusión increíble. Vamos a traer un ejemplo, ¿no? Acabamos de pasar por una elección, vamos a suponer, ¿no? Hemos elegido un presidente nuevo en España. Y un hermano de la iglesia te pregunta, ¿tú crees que ha sido de la voluntad de Dios que este hombre sea elegido? Y el otro, claro, ya contesta pensando de manera de que Dios gobierna sobre todo, ¿no? Pues claro, hombre, todo lo que sucede, ¿no? Dios está gobernando sobre todas las cosas. Entonces, si Él está allí es porque Dios quiere, ¿no? Entonces, claro, pero la otra persona puede recibir este mensaje como diciendo que Dios está de acuerdo con las ideas corruptas que tiene este político. Puede pensar que tú estás diciendo que Dios está de acuerdo con la manera de las ideologías, con la filosofía del partido del político. Porque una respuesta así tan simple, no, claro, si está ahí es porque Dios lo puso. Vale, pero vamos a entender qué significa si es de la voluntad de Dios que esté allí, ¿no? Porque el hermano que preguntó puede ser que en su mente, hablando de la voluntad, él estaba queriendo transmitir. A mí me gustaría saber si tú crees que esta persona que está ahora como autoridad, si es una persona que Dios lo puso para ayudar al pueblo a vivir de una manera más moral delante de Dios, más santa delante de Dios, una persona que podrá traer principios y traer leyes que van a hacer con que la ley moral de Dios sea establecida como si fuese parte del plan de Dios, ¿no? A ayudar a que las personas pudiesen conocerle más a Él, ¿no? Claro, entonces, como el concepto de voluntad es muy profundo, no podemos hablar así solo en la superficie. Hay que matizar, si no puede dar un entendimiento equivocado de lo que es. Otro hermano también puede decir, no, si Dios no está de acuerdo, pero Dios lo permitió, ¿no? Entonces, si solo contestamos así, también puede expresar algo que no da mucha definición, ¿no? Por ejemplo,
si uno dice simplemente con la intención o acaba transmitiendo, si dice simplemente esto, ¿no? Que Dios no está de acuerdo, pero lo permitió, como si Dios estuviese totalmente desconectado de lo que pasa en el mundo. No, Dios no está de acuerdo, pero aquí es como si Dios, no, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Entonces muestra como si Dios no fuese soberano sino gobernase sobre todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y esto no es cierto, ¿no? La palabra no muestra un Dios desconectado del todo, sino que Él gobierna sobre su creación. Entonces, nosotros... es curioso, ¿no? Que pensamos que sabemos más que Dios, ¿no? Y que si fuéramos Dios, nosotros hubiésemos permitido que otro estuviese allí, ¿no? Que incluso yo ya conocí iglesias y pastores en Brasil que insisten en querer levantar un hermano de la iglesia para ser el alcalde de la ciudad. ¿Por qué? Porque quieren que cuando él esté allí, dé privilegios a la iglesia. Y esto, hermanos, no es para eso que el Señor puso los políticos, para poner privilegios para algunos, porque para esto ya están allí los que están y dan privilegios a los que ellos quieren dar. Si es para estar un cristiano allí, es para ser justo, no para dar privilegios, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos este pensamiento, a veces se nos confunde, ¿no? A pensar en estas cosas. Ahora, vemos en Habacuc, capítulo 1, versículo 6, que Dios mismo levantó a un pueblo con un fin y un propósito. Ahora, fijaros bien, el versículo dice, Habacuc 1:6, porque he aquí, Dios hablando, yo levanto a los caldeos y dice, nación cruel y presurosa. Tú me vas a decir, pero ¿cómo Dios puede levantar esa nación siendo que ellos son malos, están haciendo cosas malas? Entonces, ¿Dios tiene algo que ver con el pecado? No, para nada. La palabra nos deja claro que no digamos que Dios nos tenta y que nos hace pecar porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, ¿qué Dios está hablando aquí? Él está hablando que su pueblo está viviendo en pecado. Su pueblo se ha alejado de Dios. Su pueblo ha mirado a falsos dioses y está adorando a falsos dioses. Entonces Dios está enviando un mensaje a través de Habacuc diciendo, di a mi pueblo que yo mismo estoy levantando un pueblo que es cruel, que hace lo malo, para que sea de castigo para vosotros, para que vosotros sufráis en sus manos y luego os arrepentáis de haber dado la espalda a mi nombre. Porque el que está lejos de mi presencia está en la destrucción. Entonces, cuando Dios hace esto, está demostrando su amor para con nosotros. Pero Dios no tiene vergüenza, ¿no? Ay, no sé cómo la palabra en castellano parece, pero Dios no tiene reparo, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Para dejar claro que Él levantó a este pueblo para hacer sufrir a su pueblo. Entonces, vemos que hablar de la voluntad de Dios no es algo tan simple así, ¿no? En este texto de Habacuc demuestra que el Señor los levantó, pero tenía un propósito en estar levantando a aquel pueblo. Y yo sé que esto es muy duro de escuchar, ¿no? Pero es lo que dice la palabra. Y Dios usaría y usó este pueblo para reprender a su pueblo. Y luego, claro, estos que están haciendo lo malo, Dios los castiga por lo malo, los malos que están haciendo, ¿no? Y ahora, claro, decir entonces que simplemente Dios permitió, pero Él no estaba de acuerdo, ¿no? No explica cómo esto puede suceder de manera a Él estar gobernando. Entonces, podríamos matizar, ¿no? Decir, el Señor lo permitió porque Él tiene pensamientos que son más altos que los nuestros. Él tiene planes que nosotros no los conocemos. Entonces, Él tiene poder para quitar a esta persona. E incluso Él tiene poder para hacer con que esta persona ya no esté aquí en la faz de la tierra, porque Él tiene poder de la vida y de la muerte. Pero si Él permitió, es porque Él tiene planes y pensamientos más altos que los nuestros, porque Él no dejó de gobernar. Si tan solo Dios piensa que,
nosotros pensamos, ¿no?, que algún hombre puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla de su plano, ¿no?, en la historia de la humanidad, no existe esta posibilidad, porque Dios tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Este hombre ya dejaría de existir, ¿no? Entonces, ves que no es suficiente con dar respuestas muy, muy superficiales o una pequeña frase cuando hablamos de la voluntad del Señor, porque acabamos transmitiendo algo que no es bíblico del todo, ¿no? Entonces, es bueno poder profundizar y si vamos a hablar de la voluntad de Dios, decir, vale, hermano, vamos, ¿tienes tiempo? Me has hecho una pregunta que es complicado contestarte así de manera tan simple como si no estuviésemos hablando de nada, del aire, si va a llover, porque hablar de la voluntad de Dios es algo muy serio, ¿no? Entonces podéis ver que ya que hablar de la voluntad de Dios es algo que podemos acabar transmitiendo mensaje desconectado a la palabra de Dios, es importante, ¿no?, hoy hacer estas aclaraciones. Y sobre las aclaraciones que me gustaría hacer esta mañana, es solo decir que una de ellas, Dios tiene, o podemos decir, ¿no?, hablamos de la voluntad perceptiva, hablamos de la voluntad decretiva, y podemos entender la voluntad de Dios como una voluntad secreta, no oculta, sino que secreta. ¿Por qué secreta? Porque hay cosas que el Señor no nos la reveló. No las tenemos, ¿no? Una de ellas es lo que comenté la otra semana, ¿no?, que Dios no dijo el día preciso que Cristo volverá. Entonces, este es secreto. Y ya está, ¿no? Necesitamos entender nuestra insignificancia de que hay cosas que el Señor no quiso revelarnos. ¿Y por qué? Porque no es necesario para que podamos vivir una vida de santidad. Si fuese necesario, Él lo hubiese revelado. Pero como no es, Él no lo revela. ¿Vale? Entonces, hay parte de la voluntad de Dios que es secreto para nuestras vidas. Vamos a hablar algunas definiciones, ¿vale? O voy a hablar algunas definiciones y luego vamos a mirar algunos versículos. Esta voluntad secreta de Dios. En primer lugar, no nos cumbe a nosotros saber. No nos cumbe a nosotros estar buscando a ver si Dios me revela a mí, ¿no? Igual que esta cuestión que queda muy claro, ¿no? El día que Cristo volverá. Después ya daré más ejemplos. Todo lo que Dios quiere que sepamos, Él ya lo reveló en su palabra. Entonces, esto ya nos da paz en el corazón, ¿no?, de decir, ¿qué necesito hacer entonces? Leer la Biblia para conocer la voluntad que Dios reveló. ¿Y lo que Él nos reveló en su palabra? No tengas el fundamento de tu vida en lo que Dios nos reveló. Porque yo conozco hermanos que gastan días y días y horas y discusiones para intentar descubrir y adivinar qué es lo que está en secreto en la palabra. Lo que está por detrás, ¿no? A ver si el sexo de los ángeles, ¿no? A ver si el ángel son mujeres, si son hombres. ¿No? Hay cosas así que, ¿de qué te va a servir esto? ¿No? ¿De qué te va a servir esto? Unos quieren saber la cuestión precisa del Apocalipsis. ¿Cómo será de manera precisa? ¿No? Y quieren precisar los tiempos y unos dejan, no, esto es algo totalmente literal. Y los otros dicen, no, esto es más alegórico. Y hay hermanos que discuten enojados, pelean casi, ¿no?, con esto. Pero, y yo me pregunté, sus vidas, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo están como maridos? ¿Cómo sus esposas pueden decir que son como en casa? ¿Cómo sus hijos pueden decir que son como sus padres? ¿No? Es decir, a veces nos gusta la discusión, la pelea y estar buscando lo que está oculto, pero es importante que sepamos que la voluntad secreta de Dios no está revelada porque no la necesitamos. ¿Sí? ¿Qué más? Debemos de cuidar, de tratar que todo es un secreto, ¿no? Lo que dije antes, porque si no acabaremos menospreciando la palabra. Y también es cierto que hay mucho de la voluntad de Dios que desconocemos y el Señor espera que busquemos. Y en esto yo difiero
del autor del libro que yo leí, porque él pone la situación de que no hay nada, que tú no puedes buscar nada, ni orar, ni que Dios no te va a enseñar absolutamente nada, porque si no estarás despreciando la palabra de Dios. Y esto yo encuentro ejemplos en la palabra de Dios que sí nos dice que hay cosas que necesitamos buscar. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora fijaros cómo el Señor compara aquí las cosas reveladas con lo que nos guía para que podamos cumplir las palabras de la ley. ¿Veis que muestra que las cosas reveladas lo vincula con la ley de Dios? ¿Sí? Ahora, yo específicamente creo, ¿no?, que cuando habla que las cosas secretas pertenecen al Señor, significa al mismo tiempo que Dios tiene cosas secretas que Él no las va a revelar, pero yo creo particularmente que hay cosas secretas que sí las revela cuando Él quiere. Y esto vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuántas y cuántas veces? Una de ellas, ¿no?, lo que dije aquí de Habacuc. El Señor no tenía por qué revelar que estaba levantando un pueblo que iba, ¿no?, a castigar a su pueblo, que luego su pueblo se arrepentiría. ¿Qué el Señor estaba haciendo? Estaba revelando su plano secreto a su pueblo, antes de que hubiese sucedido. Entonces, ¿el Señor puede revelar? Sí. Y lo hace, pero lo hace cuando Él quiere. Ahora esto no influye, no debe de quitar nuestra paz, de decir, madre, ay, ahora no puedo saber cómo es vivir como cristiano hasta que el Espíritu de Dios venga y me traiga una revelación. No, esto está en la palabra. ¿Sí? ¿Me entendéis? El versículo de Santiago 4, 13 y 15, yo también comenté otro día, pero no lo leí, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego él dice en el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿de quién le está haciendo referencia aquí? A una voluntad de Dios sobre el futuro que es secreto. Nosotros no sabemos. Entonces, como no sabemos, no deberíamos de hablar del futuro de manera tan tajante, sino tranquilo que yo voy, allí yo estaré. ¿No? Y un ejemplo tan cercano y tan fácil de decir, ¿no, hermanos? El lunes, ¿cuánta gente tenía tantos planes en el apagón? ¿Y cuántos planes de estos se fueron a garete, no? Se acabaron, para el día siguiente, cuando vuelva la luz. Así de tan débiles y sencillos somos. Entonces, no deberíamos, la palabra está clara, ¿no? No deberíamos decir de esta manera tan tajante, igual que había una mujer que sabe de estos que hablan en los telediarios, ¿no? El viernes ella siempre decía, hasta el lunes, con toda seguridad. Decía así, ¿no? Y luego, claro, había el pastor del que escribió el libro, dijo, si Dios no tiene misericordia de esta persona, puede morirse justo el fin de semana para que los que la escuchen aprendan que no es así, como que con toda seguridad. Es que no sabemos, pero a nosotros nos gusta, ¿no?, estar muy confiados sobre el futuro. Y el Señor nos muestra, ¿no?, que si Dios quiere, es decir, Dios tiene cosas preparadas para el futuro, hay cosas que Él gobierna en el mundo entero que yo no puedo saber qué pasará mañana. Entonces, me quedo en mi insignificancia, ¿no? Me pongo en mi lugar de debilidad y digo, si Dios quiere, entonces yo lo haré, ¿no? Quiere decir, si está dentro de lo que Dios me permitirá hacer, yo lo haré, ¿no? Vivir cada instante queriendo que Dios revele su voluntad secreta puede significar que la información sobre el futuro nos lleva a estar con miedo y ansiosos. Es decir, pensamos, el final de los tiempos, vale, mañana, mi familia, mis hijos,
mi trabajo, pensamos, ¿qué pasará mañana? Entonces, como yo no sé, esto produce mi ansiedad. Entonces, para intentar lidiar con la ansiedad o con el miedo sobre el futuro, ¿qué hago? Empiezo a decir, Señor, revélame, revélame. Y uno va buscando un profeta, el profeta de los profetas, aquel que sabe decir el DNI de la persona, va detrás. A ver, yo tengo que saber, yo tengo que saber. Porque, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Quiere saber la voluntad de Dios para vivirla, para estar en santidad, para agradar al Señor? No. Está queriendo, como cualquier otro ser humano, conocer algo sobre el futuro para calmar su corazón. Entonces, ¿qué demuestra esto? Falta de fe. Porque no estamos creyendo en lo que dice la palabra. No estamos creyendo en lo que el Señor escribió en su palabra. Muestra que estamos buscando una salida. Pero el Señor, en su palabra, nos dio un antídoto para la ansiedad. Él dijo, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Entonces, la manera de poder lidiar con la ansiedad es recordar, leer, volver a leer, buscar, mirar y decir todo sobre el cuidado de Dios por nosotros. Porque cuanto más seguro tú estés diciendo, yo sé que Dios está conmigo, yo no entiendo, esta situación es muy rara, me produce miedo, esta otra situación, madre mía, no sé qué hacer, Señor, no tengo control. Pero, Señor, gracias porque incluso en esto tú me estás cuidando. Cuando nosotros de verdad creemos en esto, creemos en el cuidado de Dios, entonces la ansiedad sobre el futuro se calma en nuestro corazón. Ya echamos sobre Él. Él la coge, ¿no? Y se esfuma, se desaparece. Aleluya. Deuteronomio 18, 10 y 11 dice lo siguiente. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una persona que se dice cristiana, pero en su corazón está ansiosa por querer saber el futuro, no porque está muy interesada en hacer la voluntad de Dios, sino porque tiene miedo y quiere controlar el futuro, está viviendo como una persona que no es cristiana. Está buscando, igual que uno busca un vidente, busca una persona que dice que conoce el futuro, ¿no? Y Dios prohíbe en su palabra de manera muy clara, ¿no? El versículo que hemos leído, prohíbe a su pueblo seguir a estos que dicen que saben del futuro. Incluso para nosotros que somos cristianos, esto ¿cómo se llama? El horóscopo, ¿no? El no sé qué, los signos del zodíaco, estas cosas todas. Ay, ¿qué signo eres tú? Yo ya he visto cristianos discutiendo qué signo que es no sé qué más, que no sé qué más. Es que esto no tiene que ver con nosotros como hijos de Dios, porque si no nos reducimos nosotros, ¿no? Lo que Ismael comentaba hoy en el estudio bíblico, somos de hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si empezamos a mirar en profundidad esto, es como si nosotros fuésemos un polvo flotante en el universo, que el movimiento de los planetas acaba influyendo en nuestra materia y nosotros vamos a reaccionar con la materia. Es que si ya aquí plega todo y vamos para casa, ¿no? Porque si como creyentes en Cristo pensamos que esto va a influir en nuestras vidas, ya estamos perdidos. Entonces, fijaros bien, ¿no? Estas son las cosas que niegan a Dios. Tiene una apariencia de misticismo que atrae a las personas, pero no nos lleva a Dios, nos ata, ¿no? Entonces, como niegan a Dios, niegan el plan de Dios, porque menosprecian la creación de Dios, que es el hombre, ¿no? Necesitamos no dar oídos a ellas y entender que la voluntad de Dios es que no estemos mirando estas cosas, ¿no? Ahora, uno puede decir, pero pastor, yo puedo pedir a Dios que me muestre o me revele algo de su plan secreto específico a mi vida. Y yo dije antes, ¿no? Por supuesto que sí, podemos pedir, podemos clamar que el Señor nos muestre. Ahora, es importante entender todo lo que hemos visto sobre la voluntad de Dios hasta ahora para que nuestro corazón no nos engañe. Porque claro, es importante preguntarnos ¿por qué quiero saber este plan específico de Dios en esta área de mi vida?
¿Por qué lo quiero saber? Entonces hay que examinar nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Querer saber algo, la voluntad secreta de Dios? Porque yo quiero cumplir su voluntad, yo quiero tomar una decisión y quiero hacer ser lo más asertivo posible dentro de la voluntad de Dios, es una cosa, pero porque tengo miedo de equivocarme o tengo miedo, ¿no?, de lo que me pueda pasar si yo tomo una decisión fuera, ¿no?, con aquella mirada, ¿no? Un trabajo es la voluntad de Dios y el otro es el pecado, ¿no? Y entonces, claro, uno no puede vivir así la vida con el Señor. ¿Quieres saber algo de la voluntad secreta de Dios porque tú quieres obedecerle y saber su voluntad para obedecerle es una cosa? Ahora, si quieres usar esta información para controlar a otras personas o para tener un dominio sobre otros, ¿no?, para imponerte como, mira, yo soy el que tengo la información, ¿no? Tú, si oras un poco, Dios te va a dar. También no es una intención correcta del corazón. Y querés saber algo sobre la voluntad secreta de Dios porque tienes la intención de agradarle, es una cosa. Ahora, porque tú no lees la Biblia, porque tú no buscas estudiar la palabra de Dios, no la memorizas, no inviertes tiempo de tu vida conociendo la voluntad revelada en la palabra, y entonces es más fácil acercarse a un profeta y que él te diga lo que tú tienes que hacer. Esto también no es vida cristiana, no es lo que Dios espera para nosotros, ¿no? Es vivir de una manera muy, pero muy superficial. Entonces mi consejo para ti en esta mañana es: busca conocer la voluntad secreta de Dios para tu vida, sí, pero no en su totalidad, porque el Señor nunca va a revelar todo. Ahora, busca con fe, sabiendo que lo que Dios no te muestre es porque no necesitas saber. Si Dios no te muestra de manera tan clara y específica, como Él ya mostró en otras partes de la palabra vemos, es porque Él ya te dio las herramientas para que tú mismo puedas conocer la palabra, para que puedas razonar, pensar y tomar una decisión según los principios que Él dejó en su palabra, ¿no? Eso debería dar descanso a nuestro corazón. A vez de estar aquí quemando el coco, ¿no? Pensando, bueno, en cosas que no lo son, ¿no? Es que iba a traer un ejemplo que luego más adelante no sé si lo traeré, pero bueno, si no ya paso aquí. Yo ya vi hermanos pensando, ¿será que es de la voluntad de Dios que me compre un documento falso para trabajar en España? Porque llegaron aquí sin documento. ¿Será que es de la voluntad de Dios que yo lo haga? Y se cuestionan, ¿no? Y hay otros cuestionamientos que, bueno, que ya veremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, un joven preguntando, ¿será que es de la voluntad de Dios que yo tenga un noviazgo santo o da igual? Son preguntas tan superficiales, ¿no?, que para un cristiano ya tendría que estar claro cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hablando ahora que tenía que estar claro, quería hablar un poquito sobre la voluntad revelada de Dios, ¿no? Y que en su gran mayoría nos habla de sus preceptos, lo que el Señor espera que hagamos, los pasos que Él nos llama a dar cada día como hijos de Dios. La Biblia, la Sagrada Escritura, es nuestro fundamento y es su voluntad revelada para nosotros. Entonces, si alguien te pregunta, ¿tú sabes la voluntad de Dios para ti? Por lo menos podrías contestar diciendo, mira, yo sé mucho de la voluntad de Dios para mí porque está revelada en la palabra. Ahora tú me puedes decir, ¿no?, ¿cuál es? Y yo decía, bueno, podemos sentarnos un rato porque aquí hay muchas cosas que el Señor dejó escrito que es para mí, ¿no? Si tú miras como un trabajador, el Señor habla como debe ser un trabajador. Si miras como un jefe, el Señor habla como debe ser un jefe y tratar a sus trabajadores. Si es un marido, ¿no?, el Señor habla como debe ser un marido. Si es una esposa, y así vamos, ¿no? Entonces aquí tiene mucha información que el Señor reveló en su palabra para nosotros. Y es su palabra revelada en la Biblia, es nuestro fundamento para nuestra fe. Si hay algo que alguien te dice que es un pensamiento, pero va en contra de la palabra, no está bien. Deberíamos de rechazarlo. Por eso es importante conocer la palabra, ¿sí? Entonces, es nuestro deber conocer la Biblia, porque está revelada, hermanos. Y a veces tenemos la Biblia en nuestras manos y no la leemos.
Y decimos, Señor, quiero conocer tu voluntad. Y el Señor dice, lee la Biblia. ¿No? Porque claro, es más fácil que venga un ángel y te toque, ¿no? Una espada y te diga, es que te digo, haz esto, ¿no? Yo te digo, esta es mi voluntad. Es muy fácil, ¿verdad? Y muy cómodo para nosotros sería. Pero el Señor muchas veces no lo hace. No lo revela todo. Pero lo que es para que vivamos en santidad y delante de su presencia está revelado. Ahora, nos ponemos a querer saber lo oculto si no sabemos bien lo que está revelado, ¿no? Entonces, es nuestro deber y responsabilidad conocer la palabra, buscar conocerla. Y ya te digo, hermanos, tardarás toda tu vida en conocer la palabra de Dios y aún así no será suficiente. Porque el Señor es grandioso, ¿no? Pero claro, puedes crecer en madurez de ir conociendo la voluntad del Señor, ¿no? Efesios 5, 15 y 17, al 17 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué? La voluntad del Señor. Entonces, fijaros bien, el Señor dice, oye, si estás buscando vivir para mí, ser mi discípulo, hay que conocer, no se puede ser insensato, sino entendidos, de conocer su voluntad. Entonces, como mínimo, leer y leer y leer y estudiar y conocer la palabra escrita, que es nuestro mayor fundamento. Y luego, primera de Tesalonicenses 4:6 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, veis que aquí el Señor muestra de manera clara, ¿no? La voluntad del Señor, ¿no? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, aquí ya tienes una respuesta simple y fácil para dar. Si alguien te pregunta, ¿sabes la voluntad de Dios para tu vida? Sí, Dios quiere que yo esté santificando mi vida. ¿Qué significa esto? Que yo me separe de las cosas que son mundanas, de que yo no tenga comunión con lo que es pecado, que yo esté apartándome y siendo cada día más semejante a Cristo, ¿no? Ahora, claro, ¿cómo vamos a llegar a hacer esto? Bueno, este es el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero buena parte es la lectura de la palabra que va purificando nuestros pensamientos y va transformando nuestras vidas. Entonces, podéis ver, hermanos, lo importante que es, ¿no? Conocer y aprender a conocer la palabra del Señor. Ahora, lo más importante no es que el Señor te revele, ¿es este trabajo o es el otro trabajo? Ay, ¿será que es esta la mujer de mi vida o si es la otra la mujer de mi vida? ¿No? La media naranja. ¿No? ¿Será que este es este cole o es el otro cole? Esto no es lo más importante que necesitamos estar esperando que Dios nos muestre, sino que lo más importante es que necesitamos buscar, conocer y leer y meditar en la palabra revelada que Él nos dejó para que podamos vivir de manera santa delante de Él. Ahora, claro, si alguien te pregunta, entonces, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo creo que también podrías decir sí y no. ¿Por qué sí? Porque yo sé y estoy aprendiendo, ¿no? Que la voluntad de Dios preceptiva, la voluntad de Dios que son sus mandamientos para mi vida, están todas en su palabra y estoy buscando conocer. Entonces voy conociendo cada día cuál es la voluntad de Dios para mi vida como hijo de Dios, para vivir como hijo, como hija de Dios. Yo voy conociendo sus mandamientos. Ahora, yo sé que el plan central de Dios para mí es transformar mi corazón para que yo vaya siendo cada día más semejante a Cristo, ¿no? Entonces, por eso yo puedo decir que sí, sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, también te digo que no, porque hay cosas sobre la voluntad de Dios de mi vida de manera específica que yo no tengo ni idea. Ya lo sabré cuando lo viva más adelante, porque hoy mismo no tengo ni idea, ¿no? Ahora, recordad el ejemplo de David. El Señor reveló, cuando él aún era un jovencito, que él sería el rey de Israel. ¿Qué fue esto? El Señor reveló un plan secreto para que él lo supiese desde pequeño. ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque era necesario. Nosotros necesitábamos de este ejemplo. Ahora, ¿por qué a veces no hace con nosotros?
porque no es necesario para el plan que Él tiene para nosotros. Ahora, muchas veces Él hace también en nuestras vidas hoy. Yo ya he vivido experiencias de que el Señor habló sobre cosas del futuro. Yo me acuerdo, tenía unos 14, 15 años más o menos, estaba en una vigilia y estábamos ahí llorando, y bueno, llorando como todos, ayudando en la alabanza, ¿no? Que desde los 12 años toco, montando, desmontando cosas. Y acabamos de orar y se nos acercó una hermana, dijo, jovencito, ¿puedo orar por ti? Y tengo contacto con ella hasta hoy. Se llama hermana Jenny. Era casada con un español, y ahora está viuda. Entonces ella dijo, quiero orar por ti. Y yo fui a orar por mí y dijo, mira, el Señor me mostró que vas a ser un misionero en Europa. Y yo, hermanos, os confieso que a los 14 años de edad, Europa para mí era como ir a la luna, era una cosa así. Yo no tenía ni idea de lo que era ir a Europa, ¿no? Pero se quedó. Esta palabra fue echada y se me olvidó. Se me olvidó por completo. Cuando yo estuve aquí en 2006 y empecé a ver la necesidad que había aquí y fui a orar y decir, Señor, ¿es de tu voluntad que yo esté aquí? Yo vine porque tú me trajiste o porque simplemente yo quise venir de paseo. Y el Señor me trajo a la memoria la palabra que esa hermana dio entonces. Entonces ves que yo necesitaría en aquel día de aquella respuesta. Entonces el Señor hizo con que la hermana... Es que Dios es tremendo, hermanos. En aquel día ella dio la palabra para que yo pudiese tener una respuesta del Señor si Él quería que yo me quedase aquí o no. Entonces, ¿por qué en otras áreas de mi vida yo he clamado, he llorado y el Señor no dijo nada? Porque yo no necesitaba, ¿no? Y necesito entender mi insignificancia delante del Dios Todopoderoso, de que no todo Él me va a revelar. Amén. Entonces, por eso yo puedo decir que sé la voluntad de Dios para mi vida, pero también no sé, porque no sé el mañana. El Señor tiene planes y tiene cosas preparadas. No todas yo las sabré. Por eso confío y me entrego en sus manos y confío que Él, que es mi Padre y es tu Padre, nuestro Padre, ¿no? Nos está cuidando y nos estará guiando de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, es bueno entender esto y tener muy claro, porque nos ayuda a vivir la vida cristiana de manera consciente. Sabemos que somos responsables por conocer su voluntad revelada. Entonces, a uno ahora puede decir, uy, Dios, esta semana no he leído mucho la Biblia. Podemos medir de cuánto estamos dando prioridad por conocer la voluntad revelada de Dios. Y luego decir, Señor, perdóname, me pondré las pilas esta semana y quiero aprender a crear un hábito para estar siendo halagado por tu palabra, ¿no? Y esto es claro, esto es algo que el Señor espera que hagas. Es tu responsabilidad, no va a venir un ángel ni nada, ¿no? Para decírtelo. Tener muy claro la voluntad del Señor para nosotros, principalmente su voluntad revelada, nos lleva a tener una vida equilibrada, una vida sin ansiedad, o si no, cuando la ansiedad invade nuestro corazón, podemos otra vez volver a la palabra y decir, Señor, pero en tu palabra tú dices esto, y tú dices esto, tú dices esto, y tú dices esto, y decir, Señor, gracias, porque otra vez he podido calmar la ansiedad de mi corazón volviendo a creer otra vez en ti. Y te pido, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ¿no? Por eso es tan importante saber, conocer, buscar, conocer la palabra que el Señor nos reveló en su palabra. Y el hecho, hermanos, de que a veces nos sentimos desorientados, a veces nos sentimos desubicados, esto no significa que el Señor ha dejado de gobernar sobre nuestras vidas. No significa que estamos lanzados al vacío del universo flotando como, ¿no?, ahí los astronautas. No, 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 el Señor nos tiene, según su palabra, nos tiene cogido de su mano, ¿no? Y entonces confiemos en Él, en lo que es su voluntad secreta. Y yo te invito a que apliques esto a tu vida, ¿no? Yo creo que incluso podría animarte a preguntar a una persona que conoces, que es cristiano, y decir, oye, ¿tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? Y a ver qué te contesta. ¿Vale? Y te digo esto no para hacer una trampa para la persona, simplemente para que puedas ver cuánto en el medio evangélico
damos importancia a esto o lo tratamos como una cosa mística. ¿Cuántas de las personas que conoces te van a contestar mostrando la palabra? ¿Y cuántos te van a decir, no, es que hasta hoy yo estoy orando, no sé? Porque a veces lo conectan diciendo, no sé si Dios quiere que yo sea un pastor, no sé si Dios quiere que sea un maestro, no sé si... Conectan a estas cosas sobre el futuro. Cuando uno ve, ¿sabes la voluntad de Dios para tu vida? Desconectamos de la palabra, ¿no? Y yo, bueno, te invito, ¿no?, a que hagas la prueba y luego me cuentes cómo ha sido, ¿no? Y puedes también ser un instrumento de Dios para compartir con este hermano, con esta hermana, y decir, mira, te lo pregunto porque estamos en una serie en la iglesia hablando sobre la voluntad de Dios, y fíjate lo que es profundo el tema, ¿no? Y mira que esto y esto, y puedes ser un instrumento de Dios para compartir un poco de lo que el Señor te está hablando. ¿Sí? Entonces, conocer la voluntad revelada de Dios evita hacer preguntas necias, como ¿será que Dios quiere que tenga un noviazgo santo, ¿no?, como dije antes? ¿Será que Dios quiere que yo me divorcie? No sé, no sé, ¿será que Dios quiere que me divorcie? Miramos en la palabra y hay respuestas sobre esto en la palabra. ¿Será que Dios quiere que yo ame a mis enemigos? Miramos la palabra y hay respuestas sobre esto en la palabra. ¿Será que Dios me perdonaría si yo me fuese a vivir con mi novia y luego después me casase? ¿No? ¿Será que ese es el plan de Dios? ¿Ves que cuando hacemos preguntas así es porque o demostramos que somos nuevos en la fe y se entiende que una persona nueva en la fe aún no fue instruida, o estamos demostrando una inmaturidad o inmadurez impresionante en nuestras vidas? Vivir como bebés espirituales delante del Señor, y no es lo que el Señor espera para nosotros, ¿no? Entonces, estas y muchas más otras preguntas están en la palabra. Nuestro problema, ¿cuál es? No la leemos. Esperamos que el pastor lo lea, ¿no? Y luego lo diga el domingo y luego voy aprendiendo, ¿no? Pero esto no es la voluntad del Señor, ¿no? La voluntad del Señor es que cada uno tenga, conozca, sumerja, esté aquí metido en la palabra, conociendo cada día más, porque hay cosas que el Señor me va a mostrar a mí y yo puedo compartir con vosotros, pero hay cosas que Él quiere mostrarte a ti que tienen que ver con lo que estás viviendo en tu vida hoy. Porque cada uno de vosotros estáis viviendo una situación particular, específica. Y el Señor quiere hablar, quiere mostrar su verdad que está revelada en la palabra para traer vida, para traer consuelo, para traer restauración, para traer sanidad a tu corazón. Pero Él lo va a hacer cuando tú inviertas tiempo de estar allí diciendo, Señor, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Conclusión, y con esto termino. Debemos anhelar y buscar ser llenos del conocimiento de su voluntad. Igual el texto que yo leí la semana pasada, lo vuelvo a leer. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No, este es el texto de hoy, ¿no? El texto de la semana pasada ya lo he leído. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Una cosa es ser lleno del conocimiento de su voluntad, y la otra al final dice creciendo en el conocimiento de Dios. Porque es una cosa es que sepas qué es lo que Dios espera de ti, y la otra es que conozcas al Dios que estás sirviendo. Entonces es tu responsabilidad conocer sus preceptos, su voluntad revelada. Ahora, la voluntad secreta y sus decretos. Fijaros lo que el Señor dijo en Jeremías 33:3, que es un texto muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ¿el qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta instrucción de la palabra no está diciendo, oye, lee mis preceptos, lee mis mandamientos, mira mi ley. No está diciendo esto. Está diciendo para clamar al Señor, para hablarle a Él, y Él le enseñará, y Él hablará, y Él mostrará. Entonces, hay algo de la voluntad secreta de Dios, hay algo de sus decretos que Él sí quiere y sí nos revela.
y que debemos anhelar, conocer, buscar y saber, no estar obsesionados con ello, ¿no? Sino que anhelar, decir, Señor, yo quiero conocerte más, quiero saber tu plan, todo lo que me puedas revelar, lo que me ayudará en mi caminar, yo quiero saber, yo anhelo esto, Señor. Amén. La imagen, mientras yo estaba preparando esta predicación, la imagen que me vino, ¿no? Es como, hay personas que viven como un vaso, si ponemos solo un poquito de agua abajo, ¿no? Hay personas que viven la vida cristiana como si la voluntad de Dios o el conocimiento de la voluntad de Dios fuese solo un poquito de agua en un vaso. Decir así, no tengo ni idea, ¿no? Yo sé algo de la voluntad de Dios, pero no tengo ni idea, ¿no? Entonces, esto no es la voluntad de Dios que vivamos así. El otro sería un vaso totalmente lleno, que está aquí, que se desbordando. Esto tampoco es algo que la Biblia dice que podríamos llegar a ser, ¿no? Cuando dice ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad, a mí la imagen que me viene es un vaso casi lleno que necesita aún ser lleno, ¿no? Es un vaso casi lleno porque tenemos todos los preceptos de Dios, pero hay cosas que el Señor nos va revelando a medida que vamos viviendo. Y esto necesitamos anhelar, necesitamos buscar, necesitamos decir, Señor, muéstrame, muéstrame, ¿no? Por ejemplo, podemos orar, Señor, muestra tu propósito para nosotros como iglesia, la necesidad que hay. Y el Señor puede revelar de manera espiritual alguna necesidad que hay en el barrio, que hay en la ciudad, y que Él quiere levantarnos para que actuemos en concordancia y seamos instrumentos de sus manos. Entonces, la visión que el Señor me dio, no una visión espiritual, ¿no? Sino que la imagen que me vino a mente pensando en la voluntad de Dios es como el vaso, pero lleno, pero casi lleno, no del todo de que pueda desbordar, porque siempre hay algo que podemos aprender del Señor y que Él nos puede revelar, ¿no? Para llevarnos a vivir sus planes para nuestras vidas. Y esto vemos allí, ¿no? En cuando ellos eligieron el hermano que estaba orando, a quien enviarían, dijo, el Señor mostró. El Señor mostró cómo, no estaba escrito en la Biblia, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios nos muestra. Y con eso termino, porque hay una tentación en nosotros, la tentación sobre lo oculto, ¿no? En Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios, mirad el conocimiento, sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y luego dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, fijaros que el diablo tenta al ser humano desde el comienzo de la creación a hacernos con que nosotros queramos ser como Dios, porque Dios es aquel que sabe todo. Dios es aquel que tiene el pleno conocimiento sobre todo. Pero esta no es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros somos limitados, porque es claro, si uno de nosotros tuviese un pleno conocimiento, no necesitaría de nadie más. Ahora, si yo asumo que yo no sé todo, necesito a mis hermanos que me ayuden, que me cojan de la mano y que vayamos buscando conocer juntos. Esto promueve la unidad, ¿no? Entonces, que estemos atentos a estar enfocados en la voluntad revelada del Señor, mientras buscamos que Él nos muestre, si Él quiere, algo que sea específico y que no está señalado en la palabra, sabiendo que somos tentados por el diablo a querer tener alguna especie de información sobre el futuro, para pensar que así nos hacemos más como Dios, ¿no? Y queremos guardar nuestro corazón de esto ahora, descansar en Él diciendo, Señor, si tú no me muestras, es porque no es necesario. Amén. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, como hemos leído. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él mismo constituyó, Efesios 4, 11 a 13, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué, hermanos? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Aleluya. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y parte de su voluntad, ¿no? Que podemos aprender porque está en la palabra revelada. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocer tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos entender que servimos a un Dios que es tan grande que conoce cosas que nosotros no las conocemos. Servimos a un Dios que es tan majestuoso, que tiene el gobierno sobre su creación, de tal manera que hay cosas que suceden que nosotros no las entendemos, pero tú no dejas de reinar porque no las entendemos del todo. Te alabamos, Señor, porque podemos entender nuestra pequeñez, que hay tantas cosas, Señor, sobre el futuro que no tenemos ni idea, Señor. Pero te damos gracias porque una y otra vez en tu palabra tú nos dices, no temas, no temas, esfuérzate, sé valiente, vive en santidad, sed santos, amaos los unos a los otros, perdonad los unos a los otros como yo os he perdonado, amad con el mismo amor que yo os amé. Gracias, Señor, porque una y otra vez en tu palabra tú nos revelas tu voluntad para nuestras vidas. Ahora ser conscientes de esto también, Señor, nos hace pedirte perdón, Señor, porque tantas veces tenemos tu palabra revelada delante de nosotros y la menospreciamos. No la menospreciamos de frente porque nuestras palabras son palabras que honran, ¿no? Decimos algo bonito sobre tu palabra, pero menospreciamos, Señor, no dando prioridad en conocer tu palabra. Hacemos cursos de todo muchas veces, Dios, pero no hacemos cursos para entender tu palabra, para conocer tu palabra. Leemos de todo, escuchamos de todo, pero no nos enfocamos en tu palabra revelada. Incluso nuestro corazón late más fuerte si alguien dice que escuchó algo sobrenatural, que le vino un ángel, que le habló algo, que el Señor le mostró una visión. Pero cuando leemos los versículos de tu palabra, a veces, Señor, lo tratamos con desprecio. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Y una vez más queremos volver, Señor, volver nuestra mirada a tu palabra revelada y ver la importancia que tiene, Señor, para nuestras vidas. Y arrepentirnos de menospreciarla y una vez más volver a enfocarnos en ellas y a pedir, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Muchas veces no invertimos tiempo en tu palabra porque no creemos que de verdad tu palabra es poder de Dios que nos transforma. A veces invertimos tiempo llorando, diciendo, Señor, transfórmame, cámbiame, porque queremos un toque sobrenatural de un momento a otro que cambie todo. Y a veces lo que tú estás esperando, Señor, es que sumerjamos en tu palabra y a través de tu palabra traerás la sanidad que necesitamos. No sabemos cuáles son tus caminos, pero sí sabemos que tu voluntad revelada está en tu palabra, Señor. Y pedimos, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad.